Gloria al Señor. Amada iglesia, esta mañana gusto saludarles a cada uno, también a todos los que nos siguen por el canal. Les damos la bendición y les damos la bienvenida, y también que esta palabra sirva para ellos y para nosotros de gran bendición. Esta mañana vamos a hablar acerca de perseverar en la libertad que Cristo nos dio. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana para comenzar a entender lo que Dios nos tiene. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 13. Alabamos su nombre. Gloria al Señor. Démosle a Él siempre la honra y la gloria, porque vive para siempre, porque para siempre es su nombre. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí, en esta palabra que estamos leyendo, nos dice el Señor a través del apóstol Pablo que a libertad nos ha llamado el Señor. Fuimos llamados para alcanzar una completa libertad, y a su nombre. Y también la Biblia nos dice que en la libertad, que perseveremos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y la libertad verdadera es la que Dios ha hecho al hombre a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Qué significa libertad? Libertad es ese poder que tiene la persona para hacer algo o no hacerlo, para decidir por algo o no decidir por algo. Eso se llama libertad. El poder para hacer algo o el poder para no querer hacer algo. Y fuimos llamados, amados hermanos, para estar viviendo completamente una vida de libertad. Y la iglesia fue llamada a vivir en libertad, porque qué hermoso es a los ojos de Dios aquel rebaño, aquel creyente que verdaderamente vive la libertad que Cristo le dio. Cristo nos dio la libertad. Allá en Isaías dice el Señor: por cuanto el Espíritu está sobre mí y me ha enviado a sanar los corazones quebrantados, a dar libertad a los cautivos. Jesús vino a hacerte libre. Jesús vino a romper las cadenas que habían en tu vida. Y por eso, amado hermano, esta mañana esta palabra tiene a usted que causarle un efecto positivo, porque muchas veces, y me ha pasado a mí, de que nosotros no vivimos la verdadera libertad y pasamos frustrados. Hay veces no tenemos gozo, hay veces la duda nos tiene atrapados, hay veces tenemos la duda de que si seré salvo o no seré salvo, de que si vale la pena seguir o mejor no vuelvo. Hermano, es muy normal que a nosotros nos pase eso,
Por eso dice la Biblia ya en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, dice: animaos y edificaos los unos a los otros, porque hay veces nos desanimamos, hermano, y eso es normal en cualquier persona, tanto creyente como no creyente. Pero la Biblia dice que tenemos que animarnos, tenemos que edificarnos los unos a los otros, pero a libertad fuimos llamados. ¿Cuántos pueden decir yo soy libre? Hermano, es que hay personas que siendo libres no viven la libertad. Hay personas que siendo libres no disfrutan la libertad. Viven, el diablo les tiene atrapada la mente con sus mentiras. Y eso es algo con lo cual usted tiene que luchar. Usted fue llamado para vivir una libertad completa en el Señor. Amén. Gálatas capítulo 5 del 1:14. Vamos a ver qué nos dice. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí el Señor nos está diciendo de que Él nos hizo libres, pero también nosotros tenemos el libre albedrío. Y Dios nos dice que no decidamos por andar en los deseos de la carne. Dios te hizo libre, amada iglesia, y me hizo libre a mí, para yo entender que no tenemos que andar en los deseos de la carne, que ya todos sabemos que son adulterio, fornicación, inmundicia, mentira, robos, celos, sino que tenemos que ocuparnos con la libertad que Cristo nos dio, ocuparnos en andar en el Espíritu, hacer morir las obras de la carne, porque nosotros fuimos llamados para ser libres de toda condenación y vivir una vida según la voluntad de Dios. Y a su nombre. El Señor te hizo libre. Allá usted si quiere andar de otra forma. Pero esa libertad que el Señor nos ha dado a nosotros es la única libertad que puede funcionar en el hombre. Vamos al libro de San Juan capítulo 8, 36 al 47. San Juan capítulo 8. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? 8, San Juan capítulo 8, versículo 36. Leemos y dice de la siguiente manera: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Así que si ¿el Hijo de quién? El Hijo de Dios, Jesucristo, el enviado, Jesucristo, el libertador, Jesucristo, el Salvador. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y los que hemos venido a Cristo no tenemos por qué dudar de la libertad. Si usted vino a Cristo es para que Él te tomara en sus brazos como la oveja 100. La oveja perdida era la número 100.
Dice que las 99 quedaron en el rebaño y él se fue a buscar la que se había perdido. Y si el Señor te llamó, si usted le aceptó, usted fue llamado para ser libre. Libre de toda culpa. Para eso usted fue llamado, amado hermano. Para que ya no haya en usted temor de condenación. Vamos a aquella cita que nos dice: porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Perdón. Romanos 8, capítulo 1. Romanos 8, versículo 1. Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermosa palabra, amada iglesia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque los que están en Cristo fueron perdonados por Dios, fuimos reconciliados con Dios. Toda culpa fue borrada cuando nos bautizamos, nuestros pecados fueron llevados al fondo del mar y ya Dios no se volvió a acordar de ellos. Por la sangre de Cristo fuimos lavados y ahora andamos una vida nueva, porque los que están en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Cuántos alaban ese nombre? Yo me siento orgulloso del libertador que yo tengo. Y si usted no ha venido a Cristo, querido amigo, si usted no ha venido a Cristo, usted sigue siendo un esclavo del diablo. Sigue estando bajo las garras del diablo. Porque cuando venimos a Cristo, Él nos hace libres. Somos libres de verdad. Él rompe las cadenas, nos trae del reino de las tinieblas al reino de la luz y nos muestra un mejor camino y nos hace caminar por veredas rectas. Y a su nombre. Cuando usted es libre, cuando usted es libre en Cristo, lo primero que usted muestra es alegría. Cuando el Señor te hace libre a usted de algo, lo que usted siente, lo que yo siento, lo que sienten muchos es alegría. Dice la palabra del Señor que cuando aquel leproso fue sanado, sintió gran alegría. Cuando aquel que se sentaba a la puerta de la hermosa fue sanado por los apóstoles, sintió alegría, que saltaba de la alegría. Porque cuando el Señor rompe cadenas, cuando el Señor te limpia a usted de cualquier demonio, cualquier enfermedad, lo primero que hay en usted es alegría. Y a su nombre. Porque somos libres. Cuando alguien va a un juicio, cuando alguien llega a un juicio, porque le van a decir el por tanto, y ese por tanto dice: por cuanto Julanito se absuelve de toda culpa, queda libre de toda culpa. En aquel momento la familia se levanta, lloran, brincan, se abrazan, se dan besos de la alegría de que fue libre de toda culpa. Así tenemos que ser nosotros cuando el Señor nos liberta, libres. Por eso yo camino con confianza, yo camino con libertad. Que aunque el mundo me señala, ya Dios no me señala. Que aunque el mundo me condena, ya Dios no me condena. Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo. Y a su nombre. Por eso muchos cristianos hoy no expresan la libertad. Andan más amargados que un palo y hombre grande. Usted tiene que expresar la libertad que el Señor le dio, con alegría, con júbilo. Esa libertad que el Señor le dio. ¿Por qué? Porque usted y yo éramos esclavos de las tinieblas. El diablo nos gobernaba como él quería. El diablo nos tenía bajo sus garras, bajo sus pies. Pero dice la Biblia que para eso apareció el Hijo de Dios, para venir a deshacer toda obra del diablo.
Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos pueden decir, el Hijo de Dios me libertó? Denle un aplauso al libertador. Por ahí se oye que el libertador Simón Bolívar y que el libertador Sandino Méndez, no sé qué. No, mi hermano, esos no son libertadores, ni que Juan Santa María. No, mi hermano, el verdadero libertador se llama Jesucristo, que vino y derrotó al diablo, venció la muerte y subió al cielo y nos hizo libres para honra y gloria a su santo nombre. A mí me vale lo que digan los reyes de esta tierra. Son hombres como cualquiera, van a morir y no tienen poder, pero mi Cristo sí tiene poder. Él te hizo libre. Él te hizo libre para que usted camine libre. Él rompió las prisiones. Él puso a cuentas tu vida con Dios, mi vida con Dios. Él me reconcilió por el sacrificio, me hizo libre y me reconcilió con el Padre. Y a su nombre. Qué hermoso, qué hermoso saber que fuimos llamados a libertad. Pero el Señor te está diciendo esta mañana, amada iglesia, persevera en la libertad de Cristo. Mantente en la libertad de Cristo. Mantente. Gózate en la libertad de Cristo. Porque el Señor a usted te hizo libre. Y dice allá en el Salmo, vamos a buscar un salmito que traigo por acá, Salmo 119, versículo 45, tal vez Fabiola me lo lee en voz alta. Gloria al Señor. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos se deleitan? Alabado sea el Señor. ¿Qué nos dice el Salmo? Amén. Aquí el salmista dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Bendito sea el Señor. Que nosotros buscamos la palabra de Dios y en ella encontramos lo que ella nos informa y nos dice de cuál es la voluntad de Dios para que usted y yo caminemos sobre esta tierra. Cuando llegamos a los mandamientos de Dios, ella nos hace libre. Ella nos hace libres. La palabra del Señor. Yo caminaba muchos años con una culpa. Yo caminaba con el alma entenebrecida, con el alma cauterizada. Y yo decía, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué no tengo felicidad? Hermano, porque mi alma estaba cauterizada, estaba en tinieblas. Hasta que el Dios en su misericordia comenzó a llamarme, comenzó a hablarme y vine a su presencia y Él me dijo, yo te perdono, yo te levanto, yo te hago nuevo, yo te restauro, yo te sano. Y comencé a recibir todas esas bendiciones que son gratuitas, que son solamente por la gracia de Dios. Y el Señor, pude sentir su presencia, Él se manifestó a mi vida y pude sentir que aquella alma que estaba cauterizada, aquella alma que estaba en tinieblas sin esperanza, Dios la perdonó, Dios la libertó y me dio entendimiento espiritual y ahora entiendo que solamente el perdón de Dios es el que hace libre. Amén. Y así está el mundo ahí afuera, un mundo cauterizado, almas cauterizadas, almas en tinieblas. Y por esas almas tenemos que orar, por esas almas tenemos que salir a predicar, por esas almas tenemos que suplicar para que Dios, así como te llamó a usted y te hizo libre,
así también traiga a esa familia de nosotros, a esos amigos, a ese pueblo, lo traiga y lo haga libre por el poder de Cristo. Él nos hizo libres. El Señor cambió mi lamento en baile. El Señor me hizo volver a sonreír. Esa conciencia, esa alma cauterizada, Dios la hizo libre. Esa alma que no tenía esperanza de nada, solamente andaba bajo el temor de la condenación, el Señor la libertó. Y ahora, si estoy en Cristo, para mí no hay ninguna condenación. Para usted, hermano, no hay ninguna condenación, porque fuimos llamados y fuimos perdonados, fuimos reconciliados con el Padre. Ahora el Señor es el pastor de nuestras almas y Él nos llevará al cielo y nos presentará al Padre, porque Él es nuestro abogado, Él es nuestro libertador. Nos hizo libres para heredar el reino de los cielos. Hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, hay grandes resultados cuando venimos al Señor. Primero, cuando adquirimos esa libertad, primero pasamos a tener paz con Dios. Mi paz les dejo, mi paz les doy, le dijo Jesús a los discípulos. O sea que la paz de Dios es para el pueblo de Dios. Entonces, cuando el Señor nos perdona, cuando el Señor nos reconcilia, cuando Él nos hace libres, nosotros adquirimos un corazón lleno del Espíritu Santo y lleno de fruto, que es paz. Entonces los resultados de la libertad que el Señor nos ha dado tienen buenos frutos, que es, tenemos paz para con Dios. Segundo, tenemos esperanza eterna. Hermano, que como dice un canto, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu sangre y por tu amor. Aleluya. Qué hermoso, hermano, lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Cuántos están entendiendo a Dios esta mañana? ¿Cuántos aman la libertad de Cristo? En los resultados que adquirimos con la libertad que el Señor nos ha dado es, ya dijimos, paz con Dios, esperanza eterna, riquezas en los cielos. Hermano, ¿cuántas personas hoy andan sin gozo ahí en el mundo? Porque no tienen entendimiento de lo espiritual. Pero cuando el Señor nos hizo libres, nos dio entendimiento, hermano, de que allá en el cielo hay algo para los hijos de Dios. Hay morada eterna, hay libros que nos van a juzgar, como hablamos el domingo, pero también hay un libro donde está escrito el nombre de los hijos de Dios, que es el libro de la vida, y a su nombre. Dice que el Señor nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Qué lindo, hermano. Ya mi nombre aparece registrado en el libro de la vida, porque he creído en Cristo, porque lo predico, porque trato de agradarlo de una forma u otra, agradarlo con mi vida todos los días. Mientras que antes de que Cristo me llamara, lo único que tenía era un temor de condenación, una vida llena de tribulación, una vida frustrada, una vida vacía.
Mas ahora el Señor me hizo libre para que lo alabe. Me hizo libre para que lo predique. Me hizo libre para que lo exalte. Me hizo libre para que lo confiese ante las naciones de que Él tiene el poder para libertar al hombre de todo pecado. Porque no hay pecado que Dios no pueda limpiar, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el varón cuyas transgresiones le han sido perdonadas. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios te perdona, usted queda libre. La libertad en Cristo es cuando no tenemos ninguna condenación o temor de condenación, cuando no tenemos nada ni en la mente ni en el corazón que nos impida ser libres y andar bajo la libertad para deleitarnos en Él. Entonces, hermano, valore lo que a Cristo le costó su libertad, que fue la vida. La vida. Por eso Dios se ofende cuando hay muchas personas que invocan a otros dioses. Por eso Dios se indigna, Dios se aira cuando hay naciones que le dan la honra y la gloria a dioses muertos, dioses que no tienen poder, y desprecian el sacrificio de su Hijo en la cruz, la sangre derramada, el agua derramada en la cruz del Calvario. Es lo que Dios cuenta delante de Dios. Eso es lo que cuenta delante de Dios, el sacrificio de su Hijo Jesús, porque el Hijo de Dios es lo más amado para Él, es lo que más amaba y ama, y Él dio la vida por nosotros. Yo quiero que usted camine a partir de esta mañana verdaderamente como una persona libre. Una persona libre, cuando una persona no debe nada ante la ley de la tierra, camina tranquila. Va a la tienda o va para cualquier institución del gobierno, camina tranquila. Cuando una persona tiene culpa, cuando una persona tiene culpa ante las leyes de la tierra o que está amenazada, esa persona camina diferente, camina con cierto nerviosismo, vuelve a ver hacia atrás, vuelve a ver hacia arriba, vuelve a ver hacia los lados, hacia abajo. Anda con temor, anda con temor. Pero el Señor a usted lo hizo libre de toda culpa, ya no hay condenación para usted. Entonces usted tiene que caminar con la frente en alto. Usted tiene que caminar con una vida de seguridad, con una vida de gozo, porque el Señor a usted le dio esa nueva vida. Porque ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos están en este momento recibiendo convencimiento de la palabra de Dios? Porque no es el hombre que puede convencer a alguien, es la palabra. Es el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado. Por eso, amado hermano, la iglesia del Señor, esa iglesia que el Espíritu Santo guía, esa iglesia que el Espíritu Santo ministra, que el Espíritu Santo consuela, esa iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, la que camina en paz, la que camina en amor, la que camina en libertad, la que camina en luz. Esa es la iglesia de Cristo, esa gente nueva, esa gente con una naturaleza divina, con la naturaleza de Dios. Ese es el pueblo de Dios, es un pueblo inconfundible, es un pueblo que no se puede esconder. Su testimonio habla, su testimonio alumbra. Esa es la iglesia que verdaderamente Cristo va a llevar a presentar al Padre aquel día. Nos iremos con Él porque nos hizo libres, porque nos perdonó la culpa. Esa es la iglesia que
que el Señor tiene aquí en la tierra. Y yo alabo a Dios por los hermanos que Dios me permite conocer en cualquier parte del mundo o en cualquier parte de mi país. Hermanos que tienen la presencia de Dios, hermanos que tienen la libertad de Cristo, que no se les siente religiosidad, que no se les siente hipocresía, hermanos nacidos de nuevo. Yo he llegado a iglesias, he llegado a visitar algunas iglesias donde al que menos le siento que es un hijo de Dios es el pastor. Suena un poco irónico. Yo he llegado a congregaciones donde encuentro el amor de Dios en aquella hermanita que está ya humilde, en aquel hermanito que está ya sentado humilde, con una ropita humilde, que con solo verle su rostro le veo la presencia de Dios. Y cuando he llegado a saludar al llamado pastor, lo que le siento es una atmósfera terrible de religiosidad. Porque los hijos de Dios somos inconfundibles. Los hijos de Dios nos dejamos sentir. Los hijos de Dios tenemos el perfume de Dios, tenemos la libertad de Dios. Amado hermano, somos inconfundibles los redimidos de Cristo, porque somos reyes y sacerdotes, somos una nación santa que Dios y la hizo libre para honra y gloria de su santo nombre. Por eso usted tiene que proponerse que esté donde esté, que la gente pueda ver en usted que es un hijo de Dios, por su conducta, por su amor, por su santidad, por su comportamiento. Los hijos de Dios somos inconfundibles. La iglesia de Cristo es inconfundible. ¿Por qué? Porque Dios la hizo para ponerla como una luz en lo alto, para que alumbre. Pero eso solamente a los que han sido llamados para ser libres por el Señor. Hay un canto que dice: Cristo rompe las cadenas y nos dio la libertad. Yo he mirado, hermano, en las noticias cómo bajan de un bus cuando llevan un montón de reos. Bajan esposados con unos grillotes en los pies y caminan así, los llevan para la celda bien encadenados. Y así nos tenía el diablo a nosotros. No podíamos ver para el cielo, no podíamos buscar del Señor porque nos tenían encadenados, atados. Y esas fueron las cadenas que Cristo vino a romper, las cadenas del pecado. Las cadenas del pecado son las que Cristo vino a romper. Firmes en la libertad que Cristo nos dio. Firmes. Usted tiene que parársele duro al diablo y decir: yo estoy firme sobre la roca que es Cristo. Y el Señor me hizo libre. Y si cometiera pecado, tengo un abogado, como lo dice en las cartas de Juan, que me defiende. Tengo un abogado que aboga por mí. Pero ya yo fui libre y yo soy salvo y Dios ha perdonado mis culpas. Y ahora lo que usted quiera meterme en la cabeza simplemente me resbala. Porque qué feo ver una persona que dice que es cristiana y no tiene libertad para nada. Usted fue libre para saltar en la presencia de Dios. Usted fue libre para decirle al mundo que ya usted es un hijo de Dios y que tiene allá en el cielo su nombre escrito en el libro de la vida, que si Cristo viene usted se va con Él. Hermosa la libertad del Señor. Nos acostamos sin culpa y nos levantamos sin culpa. Caminamos sin culpa y regresamos sin culpa. ¿Por qué? Porque Él nos hizo libres. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el Señor nos ha sellado, después de que nos bautizamos, nos ha sellado con su Santo Espíritu. Aleluya. Por eso cuando usted venga aquí a la casa de Dios, no le ponga cuidado a las mentiras del diablo, porque usted no puede ni alabar a Dios.
Cuando usted llega a la casa de Dios, usted tiene que decir: soy hijo de Dios, estoy en la casa de mi Padre, y alaba a Dios con libertad, alaba a Dios con júbilo, porque Él me hizo libre, ya no hay culpa en mí, los pecados fueron perdonados, y ya los pecados míos no están en la mente de Dios, ni están en los ojos de Dios, ahora están en el fondo del mar, y Dios se ha olvidado de toda culpa que había en mí. Hermano, como a Cristo le costó todo, a veces no hay ni gozo para decir gloria a Dios. Pero si en este momento a usted lo hubieran bajado de la cruz con los clavos metidos, y lo bajaron de la cruz todo golpeado, quizás usted diría: ahora entiendo qué es ser libre. Porque quizás muchos no entienden qué es la libertad, porque no han estado en una prisión. Pero esos que han estado encarcelados entienden qué es la libertad y qué no es la libertad. Pero el Señor lo hizo hace más de 2000 años, el sacrificio, para que al vencer la muerte quedara manifestado que Él tiene el poder sobre todo. Y ese poder hoy a nosotros nos ha alcanzado y nos ha hecho libres. Comprenda esto, hermano. Comprenda esto, que el cometer un error o fallar en algo o cometer un pecado no significa que usted está cauterizado o que usted no es libre. Porque todos fallamos. Todos cometemos errores. Pero eso no significa que usted no es libre, porque un día esto dijo un pastor por ahí, que bueno, pastores hay muchos, pero que sean de Dios son. Dijo: si usted en la iglesia ve a algún hermano que comete algún pecado, mejor no lo siga. Y yo decía: qué poca sabiduría. Si hay un pastor que es de Dios, si hay un pastor que dobla rodilla, si hay un pastor que ha tenido un encuentro con Cristo, que entiende el poder del mundo espiritual, si hay un pastor que es un verdadero hombre de Dios y cometió algún error, entonces ya toda la iglesia se va a ir. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Si hay ejemplos en la Biblia donde dice que el rey David cometió sus errores, pero no dice que dejó de ser rey. Fue un rey bendecido y respaldado por Dios. Yo conozco pastores que han cometido algún error en algo, pero Dios les ha perdonado ese pecado y el ministerio continúa, porque son hombres que verdaderamente entregaron su vida al Señor. Entonces tengamos claro, amada iglesia, tengamos claro que aún en Cristo vamos a cometer errores, vamos a cometer faltas, pero eso no significa que no seamos libres. Usted es libre, su corazón fue libertado, su mente fue libertada, para que usted hoy piense diferente, para que usted hoy decida diferente y camine diferente, porque el Señor te hizo nuevo. Que la paz de Dios sea con todos. Démele un aplauso al Señor esta mañana.